Hay momentos en la vida de un hombre que están destinados a romperlo. Este debería haber sido uno de los míos. El silencio fue lo primero que me golpeó. Denso y pesado como una manta de lana en pleno verano. Un centenar de pares de ojos brillaban bajo las arañas del gran salón de baile de Pinares Serenos. Fijos en mí. No solo miraban. Juzgaban. Y allí, en el escenario, bañada en un foco que bien podría haber descendido del cielo, estaba la mujer que lo orquestaba todo. Elena Ruiz. Oh. Agentes. Gracias a Dios que han llegado. Su voz, suave como un vino añejo, se derramaba por los altavoces. Era una actuación de alivio puro y sin cortes. Una dama en apuros salvada en el último momento. Pero yo sabía la verdad. Había estudiado esa voz durante 3 meses. Conocía el sutil frío que corría bajo el calor. El filo de acero oculto bajo capas de encanto sureño. Veneno envuelto en terciopelo. Me señaló. Su dedo adornado con un diamante del tamaño de un huevo de petirrojo temblaba con una indignación fabricada. Este hombre, anunció, su voz elevándose con gravedad teatral, no es un residente en regla. Es un intruso en este evento privado. Y ha sido una fuente constante de perturbación en nuestra pacífica comunidad desde el día que llegó. Me mantuve firme, con las manos cruzadas flojamente a la espalda. Les dejé ver lo que querían ver, un hombre fuera de su elemento. Un artista excéntrico en un traje alquilado que no le sentaba del todo bien. Atrapado en los faros de la riqueza y el poder. Mantuve mi expresión neutral. Quizás un poco confundida. La clave era parecer inofensivo. Dejar que ella creyera que tenía el control absoluto. 2 agentes locales de la Guardia Civil. Ambos lo suficientemente jóvenes para ser mis hijos. Se acercaron con cautela. Sus expresiones eran una mezcla de deber y evidente incomodidad. Sabían quién era Elena Ruiz. Sabían quién firmaba los cheques para el nuevo equipamiento en su cuartel. Señor, dijo el más alto, en voz baja, tendrá que acompañarnos. Su mano se extendió hacia mi brazo. Y en ese momento, mientras la trampa estaba a punto de cerrarse, mi mente retrocedió a cómo había empezado todo. Comenzó no con un estruendo, sino con el chirrido de bisagras oxidadas. Hace 3 meses. Había comprado la vieja casa del Pinar en el borde de Pinares Serenos. Era una hermosa dama victoriana. Orgullosa pero desgastada. Con la pintura descascarillada como piel quemada por el sol en un barrio de mansiones arquitectónicas beige con céspedes perfectamente recortados. Mi casa era una marginada. Un dedo medio levantado en desafío a la perfección estéril. Y la amaba por eso. Para vender mi historia de cobertura. Necesitaba actuar el papel. Mi primer proyecto como artista residente fue una escultura que soldé con chatarra traída de 3 provincias. Era una cosa retorcida y ascendente de óxido y ángulos afilados que coloqué justo en medio de mi jardín delantero. La llamé el alma de la periferia. Tardó menos de 24 horas en llegar el primer disparo. Vino en un sobre de lino color crema entregado por un mensajero privado. El membrete decía, de la oficina de la presidenta de la Comunidad de Propietarios de Pinares Serenos. Estimado señor Vargas. Comenzaba. En nombre de los residentes. Me gustaría extenderle una cálida, aunque algo tardía, bienvenida al barrio. Somos una comunidad que valora la belleza, el orden y el respeto mutuo. Aunque aplaudimos la expresión artística en todas sus formas. También debemos adherirnos a los estatutos de la comunidad que aseguran un entorno de convivencia armónica para todos. Su reciente instalación, por desgracia, cae fuera de varias directrices estéticas. Específicamente la sección 14B sobre ornamentación de jardines y la sección 22C sobre materiales y mantenimiento.
Continuaba así por 2 páginas. Era una obra maestra de prosa pasivo-agresiva. Una invitación educada y sonriente a un duelo a cuchillo. Estaba firmada con una caligrafía fluida y elegante, atentamente. Elena Ruiz. Doblé la carta y sonreí. El juego había empezado. Lo que Elena no sabía era que yo no era Carlos Vargas. El artista excéntrico. Mi nombre real es de dominio público. Aunque lo mantengo en silencio. Soy el director de la Task Force del Ministerio de Vivienda sobre Reforma Habitacional. O TFVRH. Durante los últimos 5 años. Mi pequeño equipo, brutalmente eficiente, ha estado desmantelando operaciones corruptas de vivienda en toda España. No hacemos titulares, solo conseguimos resultados. Mi mentor, el hombre que fundó la Task Force, murió hace 1 año. Su proyecto final fue una investigación sobre una corporación fantasma llamada Cumbre Holdings. Una empresa que compraba propiedades costeras a través de intimidación, fraude y extorsión. Antes de partir, me miró desde su cama de hospital y dijo: Carlos, esta es una hidra. Cortas una cabeza y aparecen 2. La cabeza de todo está en un lugar llamado Pinares Serenos. Elena Ruiz no era solo una presidenta de comunidad obsesiva. Era la CEO de Cumbre Holdings. Y todo este barrio. Este trozo perfecto de periferia española. Era su fortaleza y su banco personal. El resort de lujo que planeaba construir en la costa era ilegal. Ambientalmente desastroso y la haría obscenamente rica a ella y a sus socios ocultos. Mi vieja casa era la última pieza del rompecabezas que necesitaba. El agarre de la gente se apretó en mi brazo, trayéndome de vuelta al presente. Señor. Vámonos ya. Miré más allá de él. Mis ojos encontrándose con los de Elena una última vez a través del salón. Me dio una pequeña sonrisa triunfante. Un leve asentimiento que decía: jaque mate. Pensaba que estaba expulsando a un artista que había roto las reglas. Pensaba que eliminaba una molestia. No tenía idea de que intentaba enterrar la historia misma. Y con ella una promesa que le había hecho a un hombre moribundo. Las semanas siguientes a esa primera carta fueron una clase magistral en guerra psicológica. Y Elena Ruiz era una gran maestra. Su estrategia no era un asalto frontal. Era un asedio lento y sigiloso diseñado para agotar mi espíritu y aislarme hasta que me rompiera o hiciera las maletas. Era una guerra de 1000 cortes de papel. Cada uno insignificante por sí solo, pero juntos destinados a hacerme sangrar. Su arma preferida era lo que unía a esta comunidad, la app oficial de residentes de Pinares Serenos. Era una plaza digital. Un lugar para compartir recetas. Recomendar jardineros y, en mi caso, para avergonzarme públicamente disfrazado de preocupación vecinal. El primer post apareció una semana después de su carta. Buenos días, vecinos. Comenzaba bajo una foto de Elena sonriente con un Golden Retriever. Solo un recordatorio amable para ser conscientes del ruido en horas nocturnas. Hemos recibido comentarios sobre sonidos inusuales como martilleos y amoladoras provenientes de la vieja propiedad del Pinar. Hagamos todos nuestra parte para mantener la paz y la quietud que hace especial a nuestra comunidad. Vida serena. Había estado en mi taller soldando una pieza que llamé La promesa del político. El post estaba hábilmente hecho. Nunca me acusaba directamente. Siempre era un recordatorio amable. Un vago: hemos recibido comentarios. Pero el mensaje era claro: yo era el problema. Los susurros digitales pronto se derramaron al mundo real. Mis paseos matutinos al buzón se convirtieron en un estudio de comportamiento humano. Veía a un vecino. Hacíamos contacto visual y de repente un interés intenso en un parche particularmente fascinante de césped los invadía. Una mujer que paseaba su caniche, que había sonreído cálidamente la semana anterior, ahora tiraba de su perro y cruzaba la calle.
El cajero amistoso del mercado de repente se volvía brusco y eficiente. Sus ojos fijos en el escáner. Nunca encontrándose con los míos. El silencio era más ruidoso que cualquier acusación. Elena estaba volviendo el aire mismo en mi contra. Me pintaba como el otro. El elemento impredecible que amenazaba su mundo perfecto y ordenado. La gente en lugares como Pinares Serenos no teme al mal. Teme a lo impredecible. Teme a lo que no encaja. Y yo. Con mis esculturas oxidadas y mis hábitos solitarios. Era el clavo cuadrado que todos intentaban meter en un agujero redondo. Entonces comenzaron los accidentes. El primero fue astuto. Llegué a casa una tarde y encontré mi estudio. Un garaje convertido. Inundado. Una fina niebla salía de un aspersor defectuoso en el césped exterior. Perfectamente anglada a través de la ventana abierta que siempre usaba para ventilación. 2.000 euros en suministros artísticos. Lienzos y bocetos se arruinaron. El fontanero que llamé se encogió de hombros. Estas cosas pasan. Dijo. Aunque no pudo encontrar nada malo en el temporizador o la válvula del aspersor. Tomé fotos de todo, el ángulo del rocío. La condición impecable de la válvula. Las archivé. El segundo incidente fue menos sutil. Una semana después. Tras una tormenta suave con vientos que apenas sacudían las ventanas. Encontré una rama masiva de roble caída que había destrozado la gran ventana panorámica de mi salón. Era un golpe limpio. Directo. Pero cuando inspeccioné el árbol. La rotura en la rama era vieja. Gris y desgastada. Y en el suelo. Parcialmente oculto bajo las hojas. Encontré leves marcas de escalera y el serrín revelador de un corte fresco. Alguien había subido a ese árbol y serrado la rama casi por completo. Esperando un día ventoso para proporcionar negabilidad plausible. Barrí el vidrio. Tapié la ventana y envié muestras de serrín a mi laboratorio. Lo documenté todo. Mi ira. Un nudo frío y duro en el estómago. Esta era la escalada de Elena. Pasaba de la presión social al daño a la propiedad. Sabía lo que vendría después. Y sabía que no podía dejar que llegara tan lejos. Esto no era solo sobre mí. Era sobre los fantasmas de todos los que ella y los suyos habían roto. Comenzaba a sentir el inmenso peso de ese aislamiento. La sensación de ser un hombre solo contra un pueblo fortificado. Sabía que mi equipo estaba ahí fuera. En segundo plano. Pero en el día a día era solo yo. Yo y los ojos silenciosos y juzgadores. Estaba en una isla y el mar de rostros sonrientes se volvía más hostil cada día. Casi me perdí el golpe. Era una noche de martes. La lluvia azotaba contra mi ventana tapiada. Una banda sonora adecuada a mi humor. El golpe fue suave. Vacilante. Casi perdido en el tamborileo de la tormenta. No esperaba a nadie. Nadie en Pinares Serenos llamaba a mi puerta. La abrí y encontré a un hombre en mi porche. Acurrucado bajo un gran paraguas negro. Era anciano. Quizás en sus 70 tardíos. Con un rostro amable surcado por las finas líneas de una vida plena. Era de complexión delgada. Vestía una sencilla chaqueta de tweed. Y sus ojos detrás de unas gafas de montura metálica eran agudos e inteligentes. Sr. Vargas. Preguntó. Su voz un barítono gentil. Perdone la intrusión a esta hora. Me llamo Arturo Chávez. Vivo en la casa al final del camino. ¿Puedo robarle un momento de su tiempo? Había algo en él. Una dignidad tranquila. Una sinceridad del viejo mundo totalmente ausente en este barrio. Me aparté y lo dejé entrar. Mi salón era espartano. Aún oliendo levemente a serrín húmedo. Los ojos de Arturo escanearon la habitación. No con el juicio al que me había acostumbrado. Sino con una profunda curiosidad histórica.
Se detuvieron en el ladrillo expuesto de la chimenea original. No había estado en esta casa en 60 años. Dijo suavemente. Más para sí mismo que para mí. Mi padre era amigo del propietario original. El señor Pino. Solía jugar justo aquí. En este mismo suelo. Se volvió hacia mí. Con una sonrisa triste. No estoy aquí para quejarme de su arte. Señor Vargas. De hecho, lo encuentro bastante audaz. Le recuerda a este lugar que tiene alma. Algo que creo que Elena Ruiz está intentando extinguir con todas sus fuerzas. La forma en que dijo su nombre. Con una resignación cansada. Me lo dijo todo. No era uno de su rebaño. Durante las siguientes 2 horas. Sobre tazas de té caliente. Arturo Chávez abrió una historia de pinares serenos que ningún folleto inmobiliario contaría jamás. Era un profesor de historia jubilado y su familia había sido una de las primeras en asentarse en esta tierra mucho antes de que fuera una urbanización cerrada. Los Ruiz. ¿Comenzó? Su voz baja y firme. No construyeron su fortuna. La tomaron. El bisabuelo de Elena, Silas Ruiz, era un maestro del timo legal. Durante la crisis de los años 30, se aprovechó de sus vecinos, usando letra pequeña y préstamos predatorios para embargar sus fincas y hogares. Mi propio abuelo perdió la mitad de su tierra ante ese hombre. Explicó que las familias estafadas fueron dispersadas al viento. Sus historias borradas. Los Ruiz consolidaron la tierra. La retuvieron durante décadas y luego construyeron la exclusiva comunidad de pinares serenos sobre cimientos de sueños robados. Elena es la hija de su bisabuelo en todos los sentidos. Continuó Arturo. Sus ojos endureciéndose. Usa herramientas modernas, estatutos de la comunidad. Presión social. Corporaciones fantasma. Pero el juego es el mismo. Consolidar. Controlar. Borrar. Luego se inclinó hacia adelante. Su voz bajando a un susurro casi inaudible. Siempre hubo una leyenda. Señor Vargas. Un rumor que mi abuelo se negó a dejar morir. Afirmaba que el viejo señor Pino, que era un secretario municipal y un hombre de integridad impecable, estaba horrorizado por lo que Silas Ruiz hacía. Sabía que Ruiz falsificaba documentos, pero no podía probarlo. Así que supuestamente hizo duplicados de todas las escrituras originales y concesiones de tierra y las escondió. Sentí un escalofrío. ¿Las escondió dónde? Arturo miró alrededor de la habitación. Luego apuntó un dedo tembloroso hacia el suelo. En algún lugar de esta casa. Pino no confiaba en nadie. Construyó un pequeño archivo oculto. Una cápsula del tiempo de la verdad para ser abierta un día cuando un hombre como Silas Ruiz ya no estuviera en el poder. Después de que Pino muriera, los Ruiz registraron la casa durante años pero nunca lo encontraron. Finalmente se rindieron. Las piezas encajaron. La desesperación de Elena por esta propiedad específica no era solo por su Deal de Resort. Era por enterrar los pecados de su familia para siempre. Mi casa no era solo un trozo de bienes raíces. Era una tumba que guardaba la evidencia que podía destruir toda su dinastía. Lo observo. Señor Vargas, dijo Arturo. Su mirada firme y clara. No actúa como un hombre intimidado. Actúa como un hombre que espera. No sé qué hace realmente aquí. Y no lo preguntaré. Pero creo que es la primera persona en un siglo que vive en esta casa con la voluntad de plantarle cara a un Ruiz. Si hay alguna forma en que pueda ayudarlo, solo tiene que pedirlo. Cuando se fue, la casa ya no se sentía vacía. Se sentía con propósito. La historia de Arturo había dado alma a mi misión. Esto ya no era solo derribar a una ejecutiva corrupta por mi mentor.
Era devolver la voz al abuelo de Arturo y a todos los silenciados. A la mañana siguiente. Recibí 2 mensajes encriptados en mi línea segura de Alex. Mi segundo al mando. El primero era una actualización de inteligencia. Cumbre Holdings acelera su cronograma. Sus inversores se ponen nerviosos. Planean finalizar la adquisición de tierras en 14 días con o sin tu parcela. Preparan una expropiación forzosa usando dominio eminente. Citando a un concejal de ayuntamiento comprado. El reloj tic-tac. Tenía 2 semanas. El segundo mensaje me heló la sangre. Carlos. Tenemos un problema. Grande. Elena contrató ayer a un investigador privado. Un tal Marcos Kessler. Es un viejo sabueso. Ex guardia civil. Uno de los mejores. Encuentra cosas que la gente no quiere que se encuentren. Nuestras proyecciones muestran que romperá tu identidad de Carlos Vargas en aproximadamente 48 horas. Ya está hurgando en tus registros de escuela de arte. ¿Qué? Como sabes. No existen. 48 horas. Las paredes. Que acababan de empezar a sentirse amigables. De repente parecieron cerrarse. Todo mi planeamiento cuidadoso. Mi estrategia de quemado lento. Estaba a punto de saltar por los aires. Caminé hacia la ventana tapiada y miré la calle perfectamente manicurada. Por un momento. Sentí un destello de ira real y cruda. Pensé en mi mentor. En Arturo. En el siglo de injusticia empapado en el suelo bajo mis pies. Elena había sobrejugado su mano. Al contratar a Kessler. Me había forzado a abandonar mis tácticas de asedio. Me había forzado a un enfrentamiento directo. Me serví un brandy. El líquido ámbar capturando la luz matutina. Me quedaba un movimiento. Era arriesgado. Era público. Y tenía que suceder antes de que Kessler le dijera a Elena quién era yo realmente. Elena Ruiz pensaba que cazaba a un zorro. Estaba a punto de descubrir que había acorralado a un león. Las invitaciones a su gala anual de caridad habían sido enviadas semanas antes. Era el evento del año en Pinares Serenos. Una noche de glamour y generosidad fingida donde la élite se reunía para ver y ser vistos. Yo había recibido una. Por cortesía. Pero sabía que era una trampa. Elena planeaba usarla para humillarme públicamente. Y yo planeaba usarla para destruirla. Llegué solo. Mi traje ahora ajustado a la perfección. El salón de baile era un mar de cristal y seda. El aire perfumado con perfumes caros y ambición. Me moví entre la multitud como un fantasma. Notando las miradas de reojo. Los susurros. Elena. Luciendo regia en un vestido plateado brillante. Se deslizó al escenario. Era una reina dirigiéndose a su corte. Su voz una sinfonía de gracia y autoridad. Habló de comunidad. De valores compartidos. De proteger la santidad de su hermoso barrio. Estaba construyendo una narrativa. Pintando un paraíso bajo amenaza. Yo era la serpiente en su Edén. Finalmente. Llegó el momento. Sus ojos escanearon la multitud y se clavaron en los míos. Un silencio cayó sobre el salón. Y mientras celebramos nuestro éxito compartido. Dijo. Su voz bajando a un tono de solemne preocupación. Debemos permanecer vigilantes. No podemos permitir que un solo elemento disruptivo empañe lo que todos hemos trabajado tan duro para construir. Dejó las palabras colgando en el aire. Una acusación pública. Luego levantó la mano y gesticuló discretamente hacia la entrada. Como si fuera la señal. Los mismos 2 agentes locales de la Guardia Civil entraron en la sala. La multitud murmuró. Una ola de shock y chisme delicioso recorriéndolos. El rostro de Elena era una máscara de deber lamentoso. Lo siento tanto que haya llegado a esto. Dijo.
Su voz ahora dirigida directamente a mí. Pero algunos individuos no nos dejan elección. Agentes. Me gustaría reportar a un intruso que está causando disturbios. Los agentes comenzaron su largo camino hacia mí. Cada paso era un latido en la sinfonía triunfante de Elena. Su plan era impecable. Me humillaba. Me marcaba como criminal y me expulsaba de su reino. Todo en un golpe público e inatacable. Vi su sonrisa. Una curva tensa y satisfecha en sus labios. Había ganado. El agente más alto me alcanzó. Señor. Dijo. Su voz firme pero sus ojos llenos de disculpa. Necesita venir conmigo. Su mano se cerró alrededor de mi bíceps. Este era el detonante. El contacto físico que activaba todo el protocolo. No me inmuté. No resistí. Miré más allá de la gente. Más allá de la multitud boquiabierta. Y encontré la mirada victoriosa de Elena una última vez. Y dije la única palabra que mi equipo esperaba oír: comiencen. Por una fracción de segundo. Nada pasó. Luego. Todo el salón se sumió en la oscuridad. Un jadeo colectivo succionó el aire de la habitación. La única luz venía de las señales de salida de emergencia y el pánico de un centenar de móviles. Un sonido crepitó por los altavoces. No música. No alarma. Era el sonido áspero y feo de una aguja arrastrada por un disco de vinilo. Luego. Las masivas pantallas de proyección detrás del escenario. Que momentos antes mostraban el logo de Pinares Serenos. Parpadearon a la vida. No mostraban un logo. Mostraban una sola onda de audio pulsante. Y una voz llenó la sala. Su voz. La voz de Elena. No me importa cómo lo hagas. La grabación retumbó. El audio limpio y cristalino. Inunda su estudio. Rompe una ventana. Haz que parezca un accidente. Quiero que se vaya. Una ola de shock audible rodó por la multitud. Podía ver la confusión. El horror naciente en sus rostros al reconocer la voz de su reina. La pantalla cambió de nuevo. Ahora era un diagrama complejo. Una red de corporaciones fantasma y cuentas offshore. Todas originadas en una sola fuente, Cumbre Holdings. Y en el centro de esa red, como una araña, estaba una foto sonriente de Elena Ruiz. Ella se quedó congelada en el escenario. Su rostro de un blanco fantasmal. Su boca se abrió. Pero no salió sonido. El micrófono se deslizó de sus dedos inertes, golpeando suavemente el escenario. Pero el golpe final aún estaba por venir. El diagrama desapareció, reemplazado por el rostro vivo y severo de un hombre que nadie en esa sala esperaba ver. El ministro de Vivienda. Juan Martínez. Su expresión como granito. Miró desde las pantallas. Elena Ruiz. Tronó la voz del ministro. No de una grabación, sino en vivo vía un enlace satelital seguro. A partir de este momento, sus activos y los de Cumbre Holdings están congelados bajo la autoridad del Estado español. Su campaña de corrupción ha terminado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Agentes. Retírense. Están relevados. Como invocados por su voz. Las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Pero no eran los locales. ¿Eran una docena de agentes de la Guardia Civil en equipo táctico completo? Moviéndose con eficiencia silenciosa e intimidante. Ignoraron a la multitud. Sus ojos fijos en un objetivo. Subieron al escenario. Elena no corrió. No podía. Solo se quedó allí. Una estatua de arrogancia rota mientras la flanqueaban. El chasquido metálico de las esposas asegurándose alrededor de sus muñecas resonó en el salón mortalmente silencioso.
Su reinado había terminado. Y todos estaban allí para verlo. Por un largo momento. Después de que los agentes llevaran a Helena. El único sonido en el gran salón de baile de Pinares Serenos fue el zumbido gentil de las arañas. El aire. Una vez crepitante de tensión. Ahora era un vacío. Un centenar de personas ricas y poderosas se quedaron congeladas. Sus rostros una galería de incredulidad. Confusión y miedo egoísta naciente. Se miraban unos a otros. Luego a mí. Como intentando recalcular todo el algoritmo social de su universo. Luego el vacío colapsó. Un rugido de susurros llenó la sala. Los móviles. Que habían sido alzados para grabar una simple vergüenza pública. Ahora transmitían la caída de un imperio. Vi rostros que reconocía de reuniones de ayuntamiento y juntas de bancos intentando escabullirse discretamente por las salidas laterales solo para ser detenidos cortés pero firmemente por más agentes. Los cazadores se habían convertido en los enjaulados. Caminé a través de la multitud aturdida. Mi camino abriéndose ante mí como el mar rojo. Subí al escenario y recogí el micrófono que Helena había dejado caer. Se sentía pesado en mi mano. Un bastón de poder pasado de una tirana a un liberador. Miré al mar de rostros desconcertados. Buenas noches. Dije. Mi voz calmada y firme. Resonando en el espacio cavernoso. Me llamo Carlos Vargas. Soy el director de la Task Force del Ministerio de Vivienda sobre Reforma Habitacional. Durante los últimos 6 meses. Mi equipo y yo hemos investigado la empresa criminal conocida como Cumbre Holdings. Dirigida por la señora Helena Ruiz. Lo mantuve simple. Exponiendo los hechos sin emoción ni triunfo. Hablé del fraude. La extorsión. La red de corrupción que había envenenado su comunidad desde dentro. Podía ver los engranajes girando en sus mentes. No solo procesaban la caída de su líder. Calculaban su propia proximidad a sus crímenes. Su propia exposición potencial. Los crímenes de Helena Ruiz eran extensos. Continué. Dejando que mi voz llevara un nuevo peso. Pero la historia de esta tierra y la injusticia aquí no comenzó con ella. Comenzó hace más de un siglo. Hice una pausa. Dejando que la intriga creciera. Escaneé la multitud hasta que lo vi. De pie cerca del fondo. Su postura recta. Su expresión solemne. Hay un hombre aquí esta noche a quien esta comunidad le debe una gran deuda. Una deuda de historia y de honor. Señor Arturo Chávez. ¿Podría unirse a mí en el escenario? Una nueva ola de murmullos barrió la sala mientras Arturo, en su sencilla chaqueta de tweed, se dirigía al escenario. Caminaba con una gracia tranquila que comandaba más respeto que todo el poder performativo de Helena. Se paró a mi lado. No como víctima, sino como un patriarca silencioso regresado a su hogar ancestral. Me volví hacia las pantallas. Que mi equipo aún controlaba. La razón por la que Helena Ruiz estaba tan desesperada por adquirir mi propiedad. Expliqué. No era solo por un resort. Era para destruir lo que estaba oculto dentro. Las pantallas cobraron vida. Esta vez mostraban un escaneo de alta resolución de un mapa amarillento y quebradizo de 1898. Nombres estaban escritos en las parcelas en una elegante caligrafía a mano. Tenía a Alex, mi líder técnico, hacer zoom en la parcela más grande. La misma tierra sobre la que todos estábamos. El nombre escrito allí no era Ruiz. Era Chávez. Durante 100 años. Dije. Mi voz resonando con el peso de la historia de Arturo. La familia Ruiz ha construido su legado sobre una mentira. Usaron fraude y engaño para robar esta tierra a familias como los Chávez. Helena necesitaba mi casa porque sabía. O al menos sospechaba. Que su sótano contenía lo que podía exponerlo todo.
Las escrituras originales del condado escondidas por un valiente secretario llamado Pino. La siguiente imagen en la pantalla era un escaneo de una de esas mismas escrituras. Recuperada solo 2 días antes de una caja forrada de plomo polvorienta detrás de una pared falsa en mi sótano. La firma era clara. Las líneas de propiedad innegables. Elena no solo quería construir un futuro. Declaré. Quería arrasar el pasado. Quería borrar la historia del señor Chávez. Justo como su bisabuelo había intentado borrar a su familia. Le pasé el micrófono a Arturo. Lo tomó. Su mano firme. Miró a los descendientes de la gente que había mirado para otro lado mientras su familia era desposeída. No habló con ira. Habló con una dignidad profunda y desgarradora. Mi abuelo. Dijo. Su voz clara y fuerte. Murió creyendo que la verdad, como un río, siempre encuentra su camino al mar. Creía que un día vendría alguien que valorara la historia más que el dinero. Se volvió y me miró. Parece que ese día ha llegado. Luego miró de vuelta a la multitud. Esta noche, mi abuelo finalmente puede descansar. Un silencio diferente cayó sobre la sala. Era un silencio de vergüenza. De oh. Y quizás por primera vez en mucho tiempo en Pinares Serenos. Un destello de reverencia genuina. Los días siguientes fueron un torbellino de demolición controlada. Desde un centro de mando temporal instalado en mi casa. La misma casa que fue el catalizador de todo. Vi caer los dominos. Mi informe sobre la relación acogedora del cuartel local de la Guardia Civil con Elena llevó a la suspensión inmediata del jefe y de los 2 agentes que intentaron arrestarme. El concejal de ayuntamiento que estaba en el bolsillo de Cumbre renunció abruptamente, citando razones de salud repentinas y graves. Estaba en custodia federal para el fin de semana. 2 vicepresidentes en el Banco Internacional que lavaba el dinero de Elena fueron imputados tras una auditoría sorpresa que mi equipo había arreglado. La comunidad de propietarios de Pinares Serenos fue formalmente disuelta por orden del fiscal general del Estado. Sus activos congelados y su autoridad anulada. La noticia envió una onda de choque a comunidades similares en toda España. La era del tirano de comunidad había terminado. Elena, enfrentando una montaña de evidencia, había empezado a hablar. Era una superviviente y trataba de salvarse delatando a todos los demás. Su confesión era un mapa de ruta a una generación de crimen de cuello blanco. Toda la operación fue limpia, eficiente y devastadora. Habíamos ganado en todos los frentes. Habíamos ganado. Una semana después de la gala. Me pidieron sentarme en el interrogatorio final antes de que Elena fuera transferida a una instalación federal. Me senté en la sala de observación oscura. Una taza de café en la mano. Al otro lado del vidrio unidireccional. Elena se sentaba en una mesa metálica austera. Ya no estaba en un vestido plateado, sino en un mono naranja soso. El poder se había ido. La fachada despojada. Pero la defiance aún parpadeaba en sus ojos como una brasa moribunda. No había dicho una palabra a los agentes federales en la última hora. Solo se sentaba allí mirando el vidrio espejado. Sabía que yo estaba allí. Podía sentir su mirada en mí. Fría y directa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No hablaba a los agentes en la sala. Me hablaba a mí. Sus labios formaron las palabras lentamente. Deliberadamente. Sin sonido. Asegurándose de que pudiera leerlas claramente. No has ganado. Mi sangre se heló. Sonrió entonces. Una delgada y cruel raja en su rostro. Y articuló una frase final. Acabas de conocer a mi padre. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala. Había derribado a una reina. Desmantelado su castillo y salado la tierra de su reino. Pero sus palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte.
Había ganado la batalla. Pero me estaba diciendo, con toda la certeza de una fanática, que acababa de empezar una guerra mucho mayor. Su padre. Las palabras me siguieron desde la sala de interrogatorios. Dos fantasmas que se sentaron en mi hombro durante semanas. Eran un hilo suelto. Y sabía que si tiraba de él, todo un tapiz de mentiras podría deshilacharse. Mi equipo. Los mejores investigadores y analistas del Estado. Lo arrojaron todo contra ello. Buscamos a un hombre conectado a Elena Ruiz. Un patriarca. Un financiador. Un mentor. Encontramos casi nada. Era el resultado más terrorífico posible. En nuestro mundo, la falta de información no significa que una persona no exista. Significa que son tan poderosos, tan profundamente atrincherados que han dominado el arte de ser un fantasma. Encontramos susurros en viejos archivos redactados de la Guardia Civil de los 70. Menciones a un financiero conocido solo como el arquitecto. Un hombre que construía imperios y enterraba secretos con igual habilidad. Pero no había fotos. No registros recientes. No dirección actual. Era una historia de fantasmas contada por monstruos de dinero viejo. Una guerra con un fantasma tendría que esperar. Primero, tenía que terminar la que acababa de ganar. El trabajo de reconstrucción tenía que comenzar. Pasaron 6 meses. El frío de esa sala de interrogatorios comenzó a desvanecerse, reemplazado por el cálido brillo de un cambio genuino. La montaña de evidencia que mi equipo compiló llevó al paso de la ley de reforma habitacional. Una pieza legislativa emblemática que la prensa, para mi leve vergüenza, apodó la Ley Vargas. Ponía límites estrictos a las multas de comunidades. Mandaba transparencia financiera y daba a mi task force la autoridad para intervenir en casos de abuso sistémico. Era una ley simple, pero un escudo para millones de propietarios. Mi mentor, David, habría estado orgulloso. Esa era la victoria que realmente importaba. Y en Pinares Serenos, algo notable pasó. La comunidad comenzó a sanar. La vieja comunidad estaba ida, reemplazada por una nueva junta elegida por los residentes mismos, una maestra jubilada, un médico local, un padre joven. Su primer acto fue formar un comité de preservación histórica. Y votaron unánimemente a Arturo Chávez como su presidente. Ahora era oficialmente el guardián de la memoria del pueblo. Un puesto que ostentaba con alegría tranquila y profunda. Habíamos recuperado todas las escrituras ocultas de mi sótano. Y un equipo de expertos legales trabajaba pro bono para restaurar los títulos de tierra a los descendientes de las familias agraviadas. La justicia, tras un siglo de letargo, finalmente estaba despierta. Nunca me mudé de la vieja casa del Pinar. La excusa de ser artista se había ido. Pero la casa misma había echado raíces en mi alma. Pasaba mis fines de semana parcheando el techo, lijando los viejos suelos de madera y atendiendo el jardín. El jardín real esta vez. La escultura oxidada en mi césped aún estaba allí. Pero ya no era un símbolo de Defiance. Los niños del barrio habían empezado a llamarla la nave espacial. Y descubrí que no me importaba. La casa ya no era una posición estratégica. Era mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Fue en una tranquila mañana de sábado. Sentado en mi porche recién reparado con una taza de café. Cuando el fantasma regresó. Mi portátil, sentado en la mesa a mi lado, emitió un pin suave. Era un email encriptado de un servidor anónimo. El tipo de mensaje que no había recibido desde el apogeo de la investigación. Mi corazón latió contra mis costillas. Lo abrí. No había texto. No mensaje. Solo un adjunto. Una foto escaneada en blanco y negro.
granulosa por la edad. En la foto, 2 hombres jóvenes estaban de pie lado a lado. Sus brazos sobre los hombros del otro. Sonriendo a la cámara. Estaban frente a lo que parecía un edificio universitario. Uno de los hombres era mi mentor. Debe. Parecía no mayor de 25. Su rostro lleno del idealismo fiero que recordaba tan bien. El otro hombre. Nunca había visto su rostro antes. Pero lo conocí instantáneamente. Tenía la misma mandíbula afilada que Elena. Los mismos ojos inteligentes y calculadores. Pero donde los de ella tenían una chispa de fuego Defiant. Los de él tenían el vacío frío y plano de un tiburón. Era él. El arquitecto. El padre de Elena. Miré la fotografía. La taza de café congelada a mitad de camino a mis labios. No era el hecho de que se conocieran lo que me heló hasta los huesos. Era la forma en que estaban juntos. No como rivales. Sino como camaradas. Como socios. Como hermanos en una causa. Mi guerra con Elena Ruiz había terminado. Había ganado. Pero mientras miraba el rostro sonriente de mi mentor junto al hombre que se convertiría en un monstruo. Finalmente entendí. Esta nueva guerra no venía hacia mí. Había estado allí todo el tiempo. Una sombra atada a toda mi vida. La guerra de David acababa de pasarse a mí.